Bueno, ayer tuvimos una sesión ordinaria donde había 2 proyectos de ordenanza. Uno tiene que ver con un litigio que viene de hace más de 30 años y que tiene que ver con el camino que sale de Yacanto al Cerro Los Linderos. Es un proceso que viene de hace mucho tiempo y que Mariano implica toda una parte legal, que Mariano nos está acompañando en la nota para poder explicarlo y que el vecino entienda. Y el otro fue un proyecto de ordenanza presentado por la minoría. El concejal Alejandro Mombrón presenta un proyecto sobre cartelería en la obra pública. Si querés después lo explicamos y después hubo lectura de carta de vecinos y aprobación de acta. Si querés, Mariano explica el primer tema. Sí, con respecto al acuerdo que ayer se aprobó, es lo siguiente. La empresa constructora del camino Cerro de los Linderos, el que va de Yacanto al cerro, justamente al filo de las sierras de los Comechingones, la empresa Britos, había demandado a un grupo de municipalidades a raíz de un convenio que nace en el año 1991, donde el entonces gobernador Angelos firma con 8 intendentes de Calamuchita hacer una obra en conjunto. Este es un camino provincial. La provincia pensaba manejarse a través de un sendero para vehículos especiales. Los intendentes de la región entendían que por su valor turístico, paisajístico y la posibilidad de proyectar una futura vinculación entre el Valle de Tras la Sierra y el Valle de Calamuchita, debía hacerse un camino para que fuera circulado por toda clase de vehículos. Esto se firmó, se aprobó, se comenzó a ejecutar, se finalizó ya en la gestión del gobernador Mestre y las municipalidades firmantes, que eran 8, desde Los Cóndores a Villa General Belgrano, todas Embalse, La Cruz, Villa del Dique, Villa Rumipal, Santa Rosa, Yacanto, estas 8 comienzan a tener dificultades de pago por todos estos avatares que han pasado en estos 30 y pico de años desde que se comienza este acuerdo. Bien, de todo esto resulta que la empresa hace un juicio a estas 8 municipalidades, tiene sentencia firme. La última sentencia fija un valor a mayo del 2022 que ordena ejecutar en una resolución de septiembre del año pasado. Bueno, ¿qué decía esto? Que se debía descontar de coparticipación los montos que debía cada municipalidad y que se debían ir actualizando conforme corresponde, porque, por ejemplo, el valor fijado en mayo del 2022, para actualizarlo a mayo del 2024, el índice es casi 8 veces la suma original. ¿Qué quiere decir? Que el que debía 100 va a deber 792 porque es el índice aplicable. Esto implicaba que el sistema de descuento por coparticipación, la Municipalidad de Belgrano tenía a disposición del acreedor ya retenidos 30.800.000 y tantos pesos, iba a llevarse en el tiempo por muchísimos años. ¿Por qué? Porque los montos son porcentuales de la coparticipación. Es por eso que las actualizaciones se comían los descuentos, por decirlo rápido. O sea, si yo tengo que pagar 100 y me lo actualizan a 300, el descuento que se va haciendo no llega nunca a los 300. O sea, debo siempre y cada vez más. Esto implicaba un problema que no era de gravedad, pero sí es un problema desde el punto de vista de un manejo sano de las finanzas públicas, y el intendente Santarém tiene una política que es llegar a deuda cero antes de dejar el cargo en diciembre del 2027. Dentro de esa política ya ha solucionado otros problemas, por ejemplo, había deudas con el camino que se había trazado entre Villa General Belgrano y Los Reartes. Ninguna de estas deudas eran completas, se habían hecho pagos, pero en todas quedaban saldos deudores. Pagó eso, está trabajando también y haciendo aportes en la amortización de esta obra de Casi Cuaca, también de fines de los 90, y quedaba esto. Llega con los acreedores a un acuerdo. En lugar de pagar el monto que debía pagar, a los 30.800.000 que ya tenía retenido le va a sumar 89 millones de pesos. Con eso queda sin deudas.
a un costo muy inferior, casi la mitad de lo que debería pagar si lo pagara dividido en cuotas, que a su vez también, como dije, iban a ser actualizadas. Entonces la transacción era a todas luces conveniente, se pagaba un 60% de lo que se tenía que pagar. Esta decisión la comunicó al Consejo, el Consejo en la sesión de ayer aprobó por los 6 votos del oficialismo y la abstención de la minoría, y se autorizó a que presente la transacción en el juicio. Todo este procedimiento es absolutamente transparente. ¿Por qué? Es una sentencia firme que tiene que ser ejecutada, o sea, que ya se estaba ejecutando. Segundo, la transacción queda como parte del juicio, o sea, no es una transacción privada al margen del juicio. Es la transacción que se cierra el juicio en lo que hace a la responsabilidad de Villa General Belgrano. Cumple con este objetivo, deuda cero. Es un objetivo que el Consejo entiende que es el más adecuado en una administración sana, que es lo que permite que se haga todo lo que se está haciendo en Villa General Belgrano. Evitar tener deudas de tal forma que uno pueda administrar bien los escasos recursos que se tienen en un momento tan difícil como este. Bien, esa es la decisión que se tomó. Sí, es importante, como dijo Mariano, recalcar para que los vecinos les quede bien claro que son procesos judiciales que venían de hace 30 años y ya durante la gestión anterior y esta se está tratando de afrontar por las gestiones que hace el intendente de llegar a lo que decimos terminar esta gestión sin ningún juicio histórico que, como ven los vecinos, afecta la coparticipación, ¿no? Entonces es muy importante eso. El otro tema es lo de la cartelería que te comentaba. El concejal Mombrón presenta un proyecto que tiene que ver con la cartelería en la obra pública. En los considerandos que pone en la ordenanza dice que ninguna obra pública en la villa tenía los carteles y que se veía la necesidad de sacar una ordenanza, cosa que el bloque oficialista pensó que es algo que no es así, porque los vecinos pueden ver bien que en todo lo que fueron obras que vinieron tanto de Nación, con aporte de Nación como de provincia, los carteles estuvieron. Y esos carteles ya vienen con un formato que a veces trae hasta los colores de la gestión que identifican una gestión, ¿no? Entonces, para lo que queda de obra pública que, digamos, salen con aportes municipales, en este momento tan especial que vive la Argentina, poner un cartel donde dice el tiempo de ejecución, cuando se hace con mucho esfuerzo y se va haciendo de a poco, creíamos que no era un tema. En cuanto a poner al director técnico, es la Secretaría de Obras, quien es el director de esas obras. Entonces el oficialismo entendía que en este momento, donde se necesita mucho dinero, gastar en poner un cartel de ese tipo no nos pareció para este momento que tenga que ser aprobado. Hubo una moción de pasarlo a comisión, que bueno, eso también fue votado en contra y obviamente se dio por negativo el proyecto este. Había una presentación de un vecino que tiene que ver con una casa cultural que desarrolla su actividad en Villa General Belgrano, donde pide una excepción al código de edificación. ¿Por qué? Porque la estructura que ya se había comenzado a edificar y por una denuncia que llega a inspecciones separa esa construcción, es una construcción de tipo geodésica. Para que el vecino entienda, es en forma de cúpula que evidentemente no está permitida dentro de nuestro código de edificación. Ayer veíamos la legislación a través de una ordenanza del año 1974, donde ya en el artículo 13 se presenta la prohibición a este tipo de estructuras, ¿no? Habla muy bien de que el código nuestro, para que el vecino entienda, es el estilo alpino, o sea, una construcción a 2 aguas, que esto no tiene nada que ver con ese tipo de construcción. En base a eso se dio o se votó la negativa a dar la excepción
a este tipo de construcciones, ¿no? Como hablábamos también en otra entrevista, aceptar para el Consejo este tipo de excepciones es difícil porque también una vez que está dada una excepción, ¿cómo le decís a futuras construcciones del mismo tipo que no? O sea, es una situación a veces difícil, pero lo que siempre preserva el Consejo es mantener la característica típica que tiene Villa General Belgrano, que son esas construcciones a dos aguas con el techo bien inclinado, ¿no? No sé si Mariano querés agregar algo más. No, recalcar solamente esto, el estilo nuestro, claro. Toda la ordenanza del 74, la del 88, la del 2003, o sea, lo que nosotros recalcamos es esta, hay una continuidad histórica. Hace 50 años que ya está legislado que Villa General Belgrano tiene que respetar esto que venía de antes, o sea, esa estructura a dos o más aguas que tipificaba cómo es el perfil urbano de Villa General Belgrano. Nosotros podríamos decir que es una marca de fábrica. Villa General Belgrano es así. Admitir excepciones implica la posibilidad de que en 10 o 15 o 20 años nos encontremos con un pueblo que ha perdido su identidad. Entonces parece riguroso, pero en realidad atiende a esto, a decir, mirá, en lugar de estos proyectos podemos hacer algo muy lindo, exactamente igual desde el punto de vista de la utilidad, pero respetando nuestro estilo. Ese era el fundamento final que tenía este no.